Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Vamos a continuar entonces hoy con la etapa de requerimientos, que en realidad ya habíamos hecho toda la parte de indagación, ya nos habíamos reunido con todos los participantes del lado del cliente, habíamos hecho todas las minutas de reunión. Podemos decir entonces que ahora solamente nos faltaría hacer lo que se llama un listado de requerimientos. Para eso lo que vamos a hacer, lo vamos a escribir acá, vamos a hacer un listado de requerimientos. ¿Qué sería un listado de requerimientos? Sería un listado de todo aquello que el sistema debe hacer, ¿sí? Por ejemplo, punto 1. El sistema deberá permitir el ingreso de los datos de nuevos alumnos al sistema. Ese sería un requerimiento concreto. Si estuviéramos desarrollando un sistema que sea para el ingreso de alumnos o para el ingreso de datos de alumnos, por ahí vamos a usar el lenguaje, ¿no? Vamos a decir el ingreso de alumno al sistema. Obviamente un alumno no se puede meter dentro de un sistema, siempre estamos hablando de los datos del alumno al sistema, o en este caso los datos de los nuevos alumnos del sistema. Entonces así yo tendría que hacer siempre, después que terminé con toda la parte de indagación, tendría que hacer el listado de requerimientos. Este listado de requerimientos siempre es todo lo que el sistema deberá hacer. Entonces siempre se debe empezar con esta frase. El sistema deberá permitir el ingreso de los datos de nuevos alumnos al sistema o de nuevos alumnos, ya se supone que es al sistema, ¿no? Por ahí esto es medio redundante, la redacción después la acomodan ustedes. Por ejemplo, otra cosa. El sistema deberá permitir modificar la edad o la fecha de nacimiento, por ejemplo. La fecha de nacimiento y no sé, datos personales del alumno, siendo que ya sabemos, en este caso ya sabríamos cuáles serían los datos personales, o en algún lugar debemos tener determinado cuáles son los datos personales. Ese sería otro requerimiento, ¿sí? O sea, cada uno de estos va siendo un requerimiento. Una vez que tengo todos los requerimientos hechos, a partir de la enumeración de todos los requerimientos, que es lo que tiene que hacer cada uno en su trabajo a partir de ahora, o sea, se tienen que abocar a hacer un listado de requerimientos. En ese listado de requerimientos deben estar todo lo que el sistema debe hacer, no debe quedar ningún punto. Por eso se supone que ustedes hicieron bien la indagatoria, hicieron bien las minutas de reunión, obtuvieron todo el material necesario para poder hacer este listado. Si a esta altura del campeonato vemos que no tenemos todos los elementos, es porque venimos trabajando mal. Por eso yo les insistía tanto en la etapa anterior de obtener los datos más precisos posible. Y acá evidenciamos que si yo no tengo todo lo que el sistema tiene que hacer, no voy a poder describir nada. Y no me debe faltar nada. ¿Está bien? Una vez que tenemos hechos todo el listado de lo que serían los requerimientos, que va a ser, yo ahora les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, vamos a hacer un modelo, vamos a tener que hacer los casos de uso. Entonces, para poder hacer los casos de uso, necesitamos sí o sí tener previamente hecho el listado de todos los requerimientos. Vamos a suponer que ya hecha la parte de indagación, donde tenemos todas las minutas y todo, ya hicimos todo el listado de requerimientos. Obviamente este listado de requerimientos va a ser muchísimo más largo, o no, según el sistema que cada uno esté haciendo. Entonces lo que vamos a hacer después, vamos a desarrollar lo que se llaman los casos de uso, que los podemos simbolizar directamente con CU. CU serían los casos de uso. Entonces vamos a ver lo que significa un caso. ¿Qué es un caso de uso? Un caso de uso narra una historia estilizada sobre cómo interactúa un usuario final que tiene ciertos números de roles con el sistema en circunstancias específicas. Por ejemplo, un caso de uso podría ser el que cubra este requerimiento. El caso de uso concreto sería esto, que el sistema permita interactuar, o sea, o permita ingresar datos de los alumnos. Ese sería un caso de uso específico. Entonces narra una historia, una historia estilizada, o narra una preocupación o una tarea que tiene que hacer el software, que es una interacción entre el mismo software y el usuario final. ¿Por qué? Porque acá va a haber
cuando yo lo pase esto a caso de uso, dirá, el usuario solicitará ingresar datos de nuevo alumno. Es más, podríamos numerarlo esto, podríamos poner punto 1 del caso de uso. Es más, el caso de uso generalmente se le pone un nombre, entonces podríamos poner caso de uso, dar de alta alumnos. Siempre los casos de uso van con verbos en infinitivo, en este caso dar de altas alumnos, ¿sí? O ingresar alumnos, o solicitar ingreso a alumnos, por ejemplo, ingresar alumnos. Cuando aclaramos de nuevo, ingresar alumnos significa ingresar datos de alumnos, porque yo no puedo ingresar alumnos dentro de la computadora, ¿está bien? Eso no debiera aclararlo, pero por las dudas, para que no haya malas interpretaciones. Entonces decíamos que esa narrativa es un caso de uso. Entonces, caso de uso acá, ¿cuál sería? Siempre un caso de uso tiene que llevar un nombre. En este caso, ingresar datos de alumnos. La secuencia que debe hacer el usuario solicitará ingresar datos de un nuevo alumno. El sistema que le va a decir, ingrese, el sistema solicitará que se ingrese el documento del alumno nuevo, o sea, del alumno que la persona quiere ingresar. ¿Tá? Fíjense que va haciendo toda una secuencia, por eso dice, narra una historia estilizada, decía arriba, ¿sí? Porque va haciendo una secuencia entre el usuario y el sistema. Ahora usted me puede decir, sí, pero todavía no me define lo que es un usuario. Ahí me usaste usuario final y no sabemos lo que... Bueno, precisamente usuario es todo aquel que usa o que hace uso del sistema, del software. O sea, todo aquel que se sienta frente al software y hace algo. Ahí hace algo. Cada usuario va a poder hacer distintas cosas frente al software. ¿Está bien? Entonces, en este caso, el usuario que tenga facultades para ingresar datos de alumno, que sería el nombre del caso de uso ingresar datos de alumno, va a poder solicitar, o sea, entrará a una opción de menú que le permita dar de alta a nuevo alumno. ¿Y cómo se traduce el caso de uso? El usuario solicitará ingresar datos de un nuevo alumno. En la práctica será el usuario, él seleccionará la opción de ingresar datos de nuevo alumno, si es un menú, o uno ahí lo redacta, digamos, como le parezca, de acuerdo a como tiene pensado ir armando el software. El sistema solicitará que se ingrese el documento del alumno, entonces el usuario, ¿qué va a hacer? Fíjense, si el sistema pregunta, el usuario responde. Acá, a la solicitud esta, puede haber alternativas de que el sistema responda negativamente. Esas serían las excepciones. Por ejemplo, si el usuario que lo está pidiendo no tiene habilitada la opción de ingresar datos, eso sería una excepción. La excepción sería si el usuario, que la vamos a describir después abajo, ¿no? Si el usuario no tiene habilitado ingresar datos de alumnos, el sistema devolverá que hay un error, que no puede ingresar datos porque no le dan los permisos. ¿Está bien? Pero esa sería la excepción. Entonces acá digo, el sistema le respondió, el usuario le solicitó ingresar datos. Entonces el sistema le dice, bueno, dame el número de documento de la persona que quiere ingresar o del alumno que quiere ingresar. ¿Qué hace el usuario? El usuario ingresa documento del alumno y confirma el ingreso de ese número de documento. ¿Y qué hace el sistema? Yo lo voy a hacer medio resumido, ¿no? Porque en realidad tendría que ser todo el caso bien detallado. Si el usuario ingresa el número de documento del alumno y confirma, digamos, ingresa el número de documento y confirma, vamos a poner acá. Porque si no confirma, se va a quedar esperando el sistema que le confirme que el número de documento es el que quiere trabajar. ¿Sí? Entonces, una vez que tiene la confirmación del usuario del número de documento que quiere ingresar el usuario, ¿el sistema qué hace? El sistema entonces solicitará al usuario. A veces esto, en vez de andar escribiendo tanto el usuario solicita al sistema, el sistema solicita al usuario, se suelen hacer en forma gráfica. Yo después les voy a ir subiendo algunos formatos a la web, al aula virtual, para que ustedes vayan viendo distintos modelos. Ojo, no hagan lo que hicieron con las minutas, que yo les subo un modelo y ustedes se ciñan a los modelos que yo les subo, ¿está bien? Fíjense que acá lo estoy haciendo narrativo y ustedes lo pueden hacer en forma de recuadro, a lo mejor resulta más fácil. Yo después les voy a hacer un recuadro a ver si podemos hacerlo como variante, digamos. Les voy a subir modelos y después, en todo caso, cuando tengamos la clase online, ahí vamos a explicar algunas diferencias. Entonces, el sistema solicitará al usuario, si el usuario ya ingresó el número de documento, lo confirmó, el sistema
toma ese número de documento y solicita el usuario los demás datos. Que si quieren acá podrían especificar cuáles serían los demás datos, y si no lo dejan así y lo detallan separadamente. Pero si no podrían decir nombre, apellido, domicilio, nombre de los padres, etcétera. O sea, se podría ir aclarando todos los datos que yo necesito de los alumnos o que el sistema necesita de un alumno cuando se da de alta. Bien, el sistema solicita todos los datos. Si el sistema solicita todos los datos, ¿el usuario qué hace? El usuario ingresa datos. Podemos poner ingresa como que para que quede bien la narrativa, podemos poner ingresa datos solicitados y graba, o podemos poner graba sin i, sino con coma, graba y cierra. Y ahí se me terminó el caso de uso. Insisto, es un caso de uso que lo hice muy elemental, a lo mejor me faltan partes ahí en el medio, pero este sería un caso de uso típico, donde el caso de uso sería que se necesitan ingresar datos del alumno y interactúa el usuario y el sistema. Acá el usuario hemos dicho que es toda persona que interactúa con el sistema. En este caso, antes de definir los casos de uso, tendríamos que haber definido los actores que tiene el sistema. ¿Y quiénes son los actores? Ojo que a veces se confunden los actores con los usuarios. Un actor, el usuario es todo aquel que lo usa, ¿está bien? Por ejemplo, Juan y Pedro usan el sistema, pero resulta que los dos son personas que se dedican solamente a hacer altas de alumnos. Entonces el actor es el ente, o sea, el que define esa figura. Sería un solo actor. El actor es el administrativo, por ejemplo. En ese caso sería, si vamos a usar este caso de uso, y yo tendría que definir el actor para este caso de uso, el actor podría ser, por ejemplo, el personal administrativo. El administrativo, ¿está bien? Ese sería el actor. Ahora, perdón. Ese actor, cuando yo digo usuario, me refiero a ese actor que representa al usuario. Los actores pueden ser actores principales o actores secundarios, ¿sí? Actor principal es todo aquel que tiene influencia directa sobre el software. Actor secundario, todo aquel que realiza otro tipo de acciones. Por ejemplo, si quieren, lo primero, entonces dijimos acá, vamos a dar un poco de coherencia a esto. Lo primero que hay que hacer es definir el actor. Y después de definir el actor, tendríamos que ver si ese actor es un actor principal o secundario. Un actor principal, por ejemplo, sería en este caso el mismo administrativo. Porque es un actor que, valga la redundancia, actúa directamente contra el sistema. Un actor secundario podría ser, por ejemplo, una base de datos de un banco al cual voy a consultar el estado de cuenta de una tarjeta que sirve, o de una validación que tengo que hacer para el alumno, por ejemplo, ¿sí? O sea, son sistemas no sistemas. A ver, cabe aclarar que actor no es necesariamente una persona. Actor podría ser cualquier elemento que interactúe con el sistema, que cumpla un rol específico. En este caso podría ser un actor secundario, podría ser una base de datos de un banco donde yo voy a consultar momentáneamente por algún motivo, ¿sí? Eso sería secundario. No tiene injerencia directa en el software, no, la tarjeta de crédito o que yo voy a consultar a ese banco no la voy a usar para pagar, solamente voy a usarla para validar algún dato elemental del alumno, o sea que no es muy importante, con lo cual ese sería un actor secundario, la base de datos del banco. El actor principal es el actor que actúa directamente con el sistema, que en este caso sería lo que yo llamo después usuario cuando doy el caso de uso específico. ¿Está bien? Bien. Cuando queremos definir un caso de uso, si ven los apuntes o ven el material, cuando lo lean, van a ver que en particular Jacobson define o sugiere, mejor dicho, algunas preguntas para lo que se deberán responder, digamos, en un caso de uso. Por ejemplo, lo primero que hay que identificar es el actor, ¿sí? Entonces Jacobson dice, ¿quién es el actor principal y secundario? O quiénes son los actores principal y secundario. Esa es una primera cuestión que se plantea él que hay que responder antes de empezar a hacer el caso de uso. ¿Está bien? ¿Cuáles son los objetivos de los actores?
Bueno, en el caso que vimos recién, el objetivo del actor claramente era dar de alta una nueva persona. ¿Está bien? ¿Qué precondiciones se deben cumplir antes de que se deba dar la historia? Por ejemplo, en este caso claramente la precondición sería que el usuario que va a solicitar el ingreso de datos esté logueado en el sistema. O sea, antes haya ingresado al sistema con un usuario y una contraseña válida. Esa sería una precondición. Esa precondición es bastante obvia, bastante banal, por lo cual generalmente no se la describe. Pero esa sería claramente una precondición. Así como se ponen las precondiciones, se pueden poner las postcondiciones. Por ejemplo, después que este caso de uso haya sido satisfactorio, ¿qué va a suceder? Quedó efectivizada el alta del nuevo alumno. O sea, esa sería la postcondición. Que al final, la postcondición sería que al final quede grabada el alta del nuevo alumno, en este caso de uso que estamos viendo en particular. ¿Cuáles serían las excepciones que se deben cumplir? ¿Cuáles son las excepciones? Los casos que no son verdaderos. Por ejemplo, el usuario solicita ingresar datos de un alumno y el sistema solicitará que se ingrese el documento del alumno nuevo. La excepción sería, en este caso sería, yo puedo ponerle a la excepción, en vez de poner un número correlativo, puedo poner acá abajo excepciones. Y en este caso de uso, una clara excepción sería la 2. La 2. El sistema solicitará que se ingrese el documento del alumno. En realidad sería la 3. La 3A. El sistema descubre que ese alumno ya está. Perdón, la 3 no, porque si el usuario ingresa el documento del alumno y confirma, en la 4 recién el sistema se da cuenta. En la 4, en vez de hacer la 4, va a ser una 4A, que sería una 4 alternativa. El sistema verificó que ese número de documento ya existe. Y vuelve a solicitar que se ingrese el número de documento. Entonces vuelve al punto 2. Esta sería una excepción, ¿sí? Se puede poner todas las excepciones que ustedes quieran. Las excepciones yo después les voy a subir material para que ustedes vean cómo se pueden documentar, pero esta sería una forma tranquilamente, si estoy documentando así en forma lineal con puntos, esta sería, si hubiera otra excepción en el 4A, qué sé yo, en el 4A habría algo más que validar, podría ser 4B, 4C, ¿está bien? Y si son varios puntos, 4A, 5A, 6A, se pueden seguir enumerando. En este caso es fácil porque si se provoca la excepción, vuelve al punto 2 y es como que vuelve a empezar porque vuelve a solicitar el número de documento. ¿Está bien? Entonces lo que hay que establecer muy claro, dice Jacobson, es las excepciones o los casos en los que va a dar. Por ejemplo, si uno ingresa un número que... Una excepción sería que ingrese una letra. Si pide que se ingrese la edad de una persona, que ahí ingresa una letra, no es válido. Esa sería una excepción. Insisto, esas excepciones son por ahí muy elementales y no se tienen tan en cuenta. Bien, y después hacen una serie de otras preguntas, pero yo creo que más allá de eso, acá estarían las cosas elementales que uno debiera tener en cuenta para esto. Bien, entonces hasta ahí tenemos fácilmente identificable lo que va a ser el listado de requerimiento, la identificación de los actores, va a haber actores principales y actores secundarios, vamos a definir un caso de uso, que es una historia, que acá lo tengo definido de una forma lineal, que después en el apunte van a ver otros modelos de caso de uso, siempre el caso de uso lleva un nombre con un verbo en infinitivo, comienza con un verbo en infinitivo, y siempre es una interacción o una historia, como decíamos antes, entre el usuario y el sistema. Y acá tengo algunas cosas que tener en cuenta para cuando defino los casos de uso. Varios requerimientos pueden formar un caso de uso. Y varios casos de uso pueden responder a un requerimiento, ¿sí? O sea que no necesariamente hay un caso de uso por requerimiento. Insisto con la importancia de que escriban muy bien y detalladamente todos los requerimientos que ustedes tengan del software. ¿Está bien? Bien. Después vienen los diagramas de caso de uso. En los diagramas de caso de uso, lo que generalmente se ve es la forma de hacer o de representar visualmente los casos de uso. Yo acá les voy a poner ejemplo.
Y acá tengo un ejemplo. Este es un diagrama de caso de uso, un diagrama hecho en UML. UML es un lenguaje de notación donde uno puede usar distinta simbología. UML quiere decir lenguaje de modelado unificado, o Unified Modeling Language. Es un lenguaje que sirve precisamente para esquematizar todo lo que son casos de uso. Es un gráfico que incluye, por un lado, al actor, que se simboliza siempre con una persona de palotes, de esta manera, un actor, un conjunto de casos de uso, en este caso hay un solo caso de uso, que generalmente no, los casos de uso van siempre cerrados en una elipse, la comunicación que hay siempre entre el actor y el caso de uso, y después vamos a ver lo que son las generalizaciones. Son casos de uso que dependen de otros casos de uso. Pero en principio acá vemos los componentes. ¿Cómo tiene que hacer un diagrama de caso de uso? Tienen que ir todos los casos de uso metidos en este círculo. Yo después les voy a pasar en algunos casos ya resueltos para que ustedes los puedan ver. Y a partir de ahí se hace el actor, que no necesariamente es una persona, a veces una base de datos, a veces una entidad. La FIP podría ser un actor. Si yo tengo que ir, mi sistema tiene que ir a validar a la FIP si el quit es válido, o no si el quit es válido, si el quit está activo, si es válido, con un algoritmo se puede verificar, ¿no? Pero si el quit es activo, va a la FIP le devuelve ese valor al caso de uso y lo sigue procesando. Entonces es importante a veces que acá no solo sea una persona. En ese caso, el quit, como es un dato relevante, sería un actor principal, la FIP, y sería una base de datos. ¿Está bien? Y la comunicación es la comunicación que hay entre el caso de uso y el actor. Puede haber más de una comunicación si van y vuelven, digamos, ¿sí? Es más, el actor puede mandar a pedirle algo al caso de uso, el caso de uso puede mandarle a pedir algo a otro actor, y ese otro actor devolverle algo más al caso de uso. Eso se hace todo con ese diagrama UML, que no vamos a ver más que eso de UML, ¿sí? Se lo noto acá abajo para que les quede. UML se llama el lenguaje de codificación y no vamos a usar más que eso. Bien, lo que vamos a ver ahora, otros modelos para ejemplificar o cómo hacer un caso de uso, o cómo esquematizar un caso de uso. Por eso ahora yo les voy a mostrar, por ejemplo, algunas variantes. Bien, acá tenemos entonces otra forma de esquematizar un caso de uso. Fíjense que yo acá arriba les hice el caso de uso en forma lineal, ¿sí? Acá, o en forma coloquial, digamos, por decirlo de una manera. Acá siempre el caso de uso lleva un identificador. Por ahí es recomendable. Yo acá no se lo puse, pero acá le podría haber puesto caso de uso, le podría haber puesto como identificador, por ejemplo, C-01 podría haber sido el identificador. O eso es la forma de codificar que ustedes quieran tener, ¿sí? Yo creo que ustedes, por ejemplo, en las minutas ponían minrew01, bueno, siguiendo esa metodología, podríamos poner CU01, CU02 en los distintos casos de uso. Entonces siempre va un identificador, que acá yo pondría CU01, un nombre descriptivo del caso de uno, en este caso es un nombre empezado en infinitivo, que sería, por ejemplo, dar de alta a alumnos, ¿sí? O solicitar altas de alumno. La palabra descripción, y acá la descripción de lo que hace el caso de uso, el sistema le deberá permitir hacer tal cosa, tal. Y acá lo describo, o sea, esto en realidad la descripción sería un poco el requerimiento al que está respondiendo el caso de uso, ¿sí? Fíjense que hay mucho formalismo en todo esto, ¿no? El sistema deberá permitir la lista de actores en el instante que se hace tal cosa, bueno, es medio formal. Acá una secuencia normal, uno determina cuál es la secuencia normal y después las excepciones. Es lo mismo que hicimos nosotros acá arriba, hicimos la secuencia normal, acá se me fue. Hicimos la secuencia normal del paso 1 al paso 5 y después establecimos las excepciones. En este caso, en este dibujito lo hace de otra manera. Hace todos los pasos. Paso 1, tal acción, el sistema pide tal cosa. Paso 2, el cosa puede. Y después tiene, fíjense que tiene alternativas. Fíjense que esta es otra forma. Yo podría haber escrito alternativas también en el punto anterior y no lo escribí. Pero este sí tiene alternativas. La 2A es que pase algo por la afirmativa y la 2B es que pase algo por la negativa, por ejemplo. Y así va detallando todos los pasos que tiene y los va numerando, ¿sí? Yo acá también los fui numerando porque es importante tener un control, un orden, seguir un orden, por eso se numeran, ¿no? Y después las excepciones. Bueno, en el paso P dice acá, pero por ejemplo en el paso 2, en tal caso que ocurre tal situación, recurrir a tal paso o ir a tal lugar. Fíjense que acá tiene otra excepción que es en el paso Q,
que podría ser cualquiera de estos pasos, hay otras alternativas. Acá hay algunas cosas que le voy a pedir que no sean tan fieles, digamos, al ejemplo y que no las copien, porque generalmente las copian. Rendimiento. El sistema de revelación a descripta y deberá evaluar en qué tiempo, de qué forma, en cuántos pasos. No, yo preferiría que en estos casos no lo pongamos. Frecuencia, cada cuánto se va a ejecutar este caso de uso. Por ejemplo, podría ser una vez por mes si fuera un listado para un gerente o algo de eso. Tampoco le daría mucha importancia. Precisamente el punto que sigue es importancia. Si tiene importancia alta, media o baja. Yo tampoco le daría. Urgencia. Si esto es muy urgente o se puede hacer, si hay otros procesos antes se puede demorar. Y comentarios, si hay algunos comentarios, algunas observaciones que hacer. Pero en definitiva esto lo que es una alternativa de escribir los casos de uso. ¿Está bien? Bien, con esto terminaremos esta primera parte. Lo que iríamos ahora, y yo les voy a mostrar, es un ejemplo para poder ubicarnos en un ejemplo concreto que obviamente es muy cortito, pero nos va a permitir, por ejemplo, acá yo les puse un ejemplo de un sistema inmobiliario. Este se lo voy a subir a la página web, pero dice: una agencia inmobiliaria quiere desarrollar un sistema web que facilite a compradores y vendedores la compra-venta de inmuebles, poniéndolos en contacto de una forma simple y eficiente. Es posible hacer y responder a ofertas, listar y buscar inmuebles. Bueno, ahí lo leí mal. Es posible hacer y responder a ofertas, listar y buscar inmuebles, seleccionar agentes. Agentes son las personas que se están encargadas de la venta de la propiedad, ¿no? Negociar términos de la venta, gestionar préstamos bancarios, cerrar el contrato, proporcionar información sobre el inmueble. La aplicación será un punto de encuentro entre compradores y vendedores. Bien, acá ya veo dos palabritas más que me llaman la atención, que son compradores y vendedores. O sea que están los agentes, están los compradores y están los vendedores. Un vendedor, dice después, añade los datos de un inmueble, y acá aclara cuáles son los datos. Luego, esto está hecho después del relevamiento, ¿sí? Después del relevamiento alguien hizo este documento donde cuenta todo lo que el sistema tiene que hacer. Luego selecciona un agente al cual lo ubica por su nombre o código. Previamente cada vendedor se registra y debe asignar su dirección y otros datos que dicen acá, cantidad de inmueble vendido. Además se debe considerar un registro para que el vendedor o comprador pueda consultar a qué personas este agente ha vendido. Bueno, ahí falta una H en este A. Ha vendido antes o qué inmuebles han sido vendidos por algún agente. Esa es, digamos que, la consulta que puede llegar a hacer un vendedor o un comprador sobre un agente. Entonces el agente es la persona que relaciona al vendedor con el comprador. Un comprador debe registrar sus datos. Fíjense que el mismo comprador registra. Si el comprador va a registrar los datos, ya acá saco algo importante. Va a ser un actor, porque va a tener que interactuar con el software. Será tal vez una plataforma web donde el comprador ingresará sus datos. Entonces un comprador, alguien que quiere comprar por primera vez en esta inmobiliaria o en este sistema inmobiliario, debe registrar sus datos, nombre, apellido, dirección, bueno, enumera todos los datos. El comprador selecciona un agente. El comprador, fíjense, selecciona a qué agente quiere comprarle. Dice, bueno, yo quiero al agente fulanito, al agente sultanito, le quiero hacer compras. Y realiza una búsqueda de un inmueble introduciendo algunos criterios de búsqueda. Por ejemplo, quiere una propiedad de 2 ambientes en el centro de Rosario. Entonces, tiene que tener un sistema de búsqueda. O sea, fíjense cuántas cosas voy descubriendo yo que no están escritas acá, pero que ya interpreto que el sistema las tiene que hacer. Si el comprador realiza una oferta, debe indicar el monto. O sea que el comprador, una vez que encontró la propiedad que le interesa, tiene que indicar el monto y la forma de pago y en cuánto tiempo o en qué forma. O sea, te voy a pagar dentro de 30 días, dentro de un mes, 2 meses, 6 meses, por el inmueble que le interesa, digamos. El sistema que hace, notifica al vendedor y a su agente indicando la hora, la fecha, quién realizó la oferta, etc. El vendedor responde con una contraoferta indicando fecha, hora y monto de la contraoferta, si tiene prioridad, si tiene efectivo, etcétera, etcétera. Si el comprador y el vendedor llegan a un acuerdo, el sistema lo registra y se puede proceder a la realización de la operación. O sea, realmente se efectuó la compra o se efectuó la venta. Fíjense que es un sistema inmobiliario que solamente se dedica a la compra-venta de inmuebles. En ningún momento habló de alquiler. Por eso, cuando uno empieza a suponer cosas, es una inmobiliaria, seguramente se hacen alquileres y se hacen entregas. No, acá no dice nada. Ni entregas a cuenta, ni alquileres, nada. Acá dice que se dedica a la compra-venta de inmuebles, nada más.
En realidad está planteado así para que no sea un enunciado muy largo y estemos 80 horas explicándolo, ¿no? Pero bueno, yo les voy a subir este enunciado para que ustedes lo puedan ver en la web y puedan profundizarlo antes de ver la parte que sigue. Yo ya la tengo resuelta. Fíjense, acá lo que hice fue empezar a descubrir cuáles serían los requerimientos. Fíjense, acá es una narrativa que me va contando, es la parte de la introducción. Si ustedes lo asocian con las minutas, esta sería la minuta 1, donde el entrevistado les va contando a ustedes qué es todo lo que hace la empresa, para qué sirve y todo eso. Esta sería esta parte introductoria. Ahora, fíjense, un vendedor añade los datos de un inmueble. O sea, alguien que quiere vender una propiedad puede entrar y puede cargar los datos de su inmueble. O sea, que el requerimiento específico sería que un vendedor pueda dar de alta nuevos inmuebles para vender. Fíjense, lo que están pintados de distintos colores son los distintos requerimientos que a mí me parecieron que podían ser. Dice, luego selecciona. ¿Quién selecciona? Estamos hablando siempre del vendedor. Luego el vendedor sería acá, no lo dice, pero supone que estamos hablando del vendedor. Selecciona un agente al cual lo ubica por su nombre y código. O sea que el sistema le tiene que permitir buscar agentes. Previamente cada vendedor se registra. O sea que acá el vendedor se tendría que haber registrado. O sea que se tendría que haber registrado y haber registrado sus datos. Después dice el vendedor, y fíjense que acá pinté de verde, vendedor o comprador puede consultar a qué personas es este agente. O sea que también ahí va a haber un módulo de consulta para que pueda consultar a las personas que ya este agente atendió. O a qué inmuebles han sido vendidos por este agente. O sea, otro módulo de consulta. Perdón, me fui. El comprador debe registrar sus datos. Acá está, así como lo hacía el vendedor, ahora también va a haber un módulo de ingreso de datos para, o sea, el requerimiento específico sería el comprador debe registrar sus datos, ¿sí? O el sistema deberá permitir que el comprador registre sus datos. Otro requerimiento concreto sería el comprador selecciona un agente y realiza una búsqueda, o sea que debe permitir reaccionar búsqueda. Y así siguen todos los que están pintados en verde. Para mí fueron los requerimientos que tenía este sistema. Entonces yo qué hice, agarré y puse todo el listado de requerimientos, que es el punto que tienen que hacer ustedes ahora. Entonces fui enumerando los puntos. Fíjense, el sistema deberá permitir al vendedor añadir datos del inmueble. Bien, ese era un requerimiento que tenía el sistema. ¿Ese requerimiento qué era? Este requerimiento que está acá, ¿sí? Ese que está ahí está asociado con este que está acá. El sistema deberá permitir al vendedor añadir datos de inmueble. El segundo requerimiento dice, el sistema deberá permitir al vendedor seleccionar un agente, el cual lo ubica según su código. Este sería un agente por código o número, sería este que está en verde acá, ¿sí? Este sería el segundo requerimiento, por eso yo lo puse como segundo requerimiento. Y así fui poniendo todo, hice todo el listado de requerimientos con todo. Fíjense de que todo empecé con el sistema deberá. Siempre es una acción que debe cumplir o una premisa que debe cumplir el sistema. Por eso todos los requerimientos empiezan con el sistema deberá. ¿Está bien? Una vez que termine de hacer todo el listado de requerimientos, que ustedes lo pueden repasar, pueden discutir, hasta pueden llegar a disentir con el listado de requerimientos mío. A lo mejor encuentran más requerimientos acá o menos requerimientos, ¿está bien? O a lo mejor dos requerimientos, en la narrativa, dos ítems de los que están pintados, se pueden juntar en un requerimiento, en un solo requerimiento, ¿está bien? A lo mejor el dar de alta y modificar datos de vendedor podría ser un solo requerimiento. ¿Está bien? Pero eso después lo pueden ver ustedes. Bien, una vez que hicimos el listado de requerimientos, que es el punto que tienen que hacer ustedes del trabajo que vienen haciendo, y para el que no van a tener tanto tiempo, no se crean, tienen que definir los actores. En este caso, yo definí dos actores, el vendedor y el comprador. Y ya sé que el vendedor era el que ponía las propiedades en venta, y el comprador era el que elegía la propiedad después de haber contactado los datos de un agente y ver los datos de esas propiedades, decir cuál le gusta y terminar realizando la acción. Pero si ustedes se fijan en la narración, en ningún momento dice que el agente tiene que interactuar con el sistema, ¿sí? El agente, hay un listado de agente, ese listado de agente lo pueden consultar y todo, pero en ningún momento el agente se mete en el sistema para hacer algo con el sistema, con lo cual el agente no es un actor del sistema. Alguno puede decir, no, pero los datos del agente los tiene que agarrar el mismo agente. Bueno, listo. Entonces el agente debiera ser un actor en ese caso. Pero en este caso, como está leído acá, no necesita ser un agente del sistema, un actor del sistema. Por eso hay dos actores nada más, el vendedor y el comprador. Obviamente usuarios va a haber muchos, porque va a haber muchos compradores. Pero todos los usuarios que son compradores van a tener el rol de comprador. Con lo cual serían
el actor comprador. Lo mismo pasa con los vendedores. Bien, ¿y después qué hicimos? Después dijimos, vamos a ver cuántos casos de uso podría ser. O sea, cuántos módulos dentro del software mío podría tener para poder resolver esos 9 requerimientos que tenía planteado acá arriba. Fíjense, hay 9 requerimientos. Bueno, en este caso, si lo ven, no hay 9, me parece. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, y hay 9 también casos de uso. Fíjense que involucre al requerimiento 1, a este requerimiento, es este caso de uso. El sistema deberá permitir al vendedor añadir datos del inmueble. Lo copié tal cual, ¿sí? Este requerimiento sería claramente el requerimiento que responde al caso de uso registrar inmueble. Que yo acá lo codifiqué como 1, pero podría haberlo codificado como CU01 o caso de uso 1, o como ustedes quieran, ¿está bien? Yo acá no le puse el código, pero podría haberlo puesto. Entonces dice, el sistema deberá permitir al vendedor añadir datos del inmueble, sería el primer requerimiento que debo cumplir, y el caso de uso a través del cual voy a responder a esta premisa es registrar inmueble. El segundo caso de uso, el segundo requerimiento, que era este que está acá, puede ser consultar inmueble, claro, porque era un módulo de consulta esta. El sistema deberá permitir al vendedor seleccionar un agente. Tengo que consultar, bueno, acá está mal, esto está mal enunciado acá, porque dice consultar inmueble. El sistema deberá permitir al vendedor seleccionar, no, pero estoy mal yo acá abajo. El sistema deberá permitir al vendedor seleccionar un agente el cual lo ubica según su código nombre. No debe ser consultar inmueble, sino que seguramente será consultar agente. ¿Está bien? Así que no, este está mal, estaría mal detallado ahí. Bueno, y fíjense que el requerimiento 2, el requerimiento 4 y el requerimiento 6 lo junté a los 3 en un solo caso de uso, ¿sí? El requerimiento 2, el requerimiento 4 y el requerimiento 6, esto está en blanco porque se juntan con este caso de uso consultar inmueble, o sea que por eso le puse consultar inmueble, porque el sistema deberá permitir que consulte un vendedor, a un agente, que el vendedor consulte al agente. Una vez que consulta al agente, el sistema deberá permitir al vendedor o al comprador consultar los datos del inmueble asociado con ese agente. Y el sistema deberá permitir al comprador buscar inmuebles asociados con ese agente que a su vez lo había buscado previamente. O sea que esos tres como que los junté en un solo proceso, que son un par de búsquedas, digamos que me resultaba fácil agruparlas, y lo puse a todo el caso de uso, por eso lo había llamado consultar inmueble, no era que estaba mal, porque yo puse consultar agente, si hubiera sido solo este el caso de uso, está bien consultar agente, pero en realidad los tres están agrupados ahí. El caso de uso que sigue, registrar vendedor, sería que permita dar de alta un vendedor. El caso es bastante obvio. El caso 5 sería el sistema debería permitir al comprador registrarse. Fíjense que todos empiezan con verbos en infinitivo. Y después agrupé los últimos 3 requerimientos, los agrupé también en un caso de uso. Entonces, lo que yo dije antes que eran 9 casos de uso es mentira, porque son 9 requerimientos y son 1, 2, 3, 4 y 5 casos de uso. En este último caso de uso, junté que el sistema deba permitir al comprador realizar una oferta de un inmueble, que el sistema le permita al vendedor realizar la contraoferta y que el sistema cierre la operación de compra-venta final. O sea que eso sería registrar una compra-venta. Lo llamé genéricamente así. O sea que estos 3 puntos los registré en una sola acción que no tienen por qué darse en un mismo momento, sino que dicen que pertenecen a un mismo módulo después en el desarrollo. ¿Se entiende? Bien. Una vez que tengo hecho, que tengo definido el listado de requerimientos, tengo dicho el listado de actores, tengo identificado los casos de uso asociados con cada requerimiento, directamente hago el diagrama de flujo. En este diagrama de flujo, para ser estrictos, faltaría el recuadro. Acuérdense que el recuadro simboliza los límites del sistema, por eso es importante que el recuadro esté. En el anterior que nosotros vimos acá, había un recuadro y este recuadro va, porque este recuadro simboliza el límite del sistema, ¿sí? El actor está fuera del sistema. Adentro del sistema están todos los casos de uso. Y esto es el límite del sistema, que es muy importante saber hasta dónde llega el sistema. Por eso se le establece un límite. Entonces, en este caso, faltaría hacer el recuadro, el rectángulo. Un rectángulo que dentro de ese rectángulo no ponga el actor y sí ponga los casos de uso. Fíjense, no necesariamente los casos de uso tienen que estar uno abajo de otro, alineados, pueden estar de esta manera. Fíjense, puse todos los casos de uso. Bueno, los nombres estos que aparecen en inglés porque usé un editor
para hacer los casos de uso. Hay varios editores que después lo van a ver también en la bibliografía. Y acá puse los dos actores, el vendedor y el comprador. Y por ejemplo, el comprador interactúa con el caso registrar comprador. O sea, nadie más que el comprador puede registrar un comprador. Lo mismo el vendedor es el único que puede registrar inmuebles para la venta. No lo registra el agente. El agente lo único que hace es quedar asociado con ese inmueble y por poder, a través del agente se puede vender el inmueble, digamos. Como que lo relaciona, pero al sistema está fuera de los límites, el agente está fuera de los límites de este sistema. ¿Está bien? Bien. Entonces ahí sería concretamente el ejemplo de el caso de uso aplicado a este ejemplo de la inmobiliaria. Después en el apunte de teoría, que yo les voy a subir también junto con este tema, van a ver otros ejemplitos más que le pueden servir como modelos, digamos, para poder aplicar. Cada uno va a ir adoptando el modelo que más le guste, si es modelo coloquial o un modelo de diagrama o como fuera. Bien, con esto creo que estaríamos. Les agradezco mucho y les voy a subir el resto del material. Muchas gracias. Chao, chao.